Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto verlos en el día de hoy. Me alegro estar con ustedes hoy día. Espero que todos estén bien. Espero que todos estén bien hoy día, disfrutando su domingo. Sé que algunos quizás están yendo a votar, pero sé que los que pueden estar ahora van a disfrutar y vamos a escuchar lo que Dios tiene que hablarnos en el día de hoy. Y los que no pueden estar ahora mismo, en ese momento, sé que van a verlo más tarde. Entonces, me alegro por eso. Buenos días para todos. Andrea, buenos días para ti también, para todos los que van entrando en el Facebook ahora. Espero que el clima es mejor en Lima que acá en Canadá. Estamos acá entrando primavera y acaba de llover bastante anoche, entonces ya va desapareciendo el nieve, gracias a Dios, pero es sucio eso. Entonces, pero ustedes ya están, me supongo, en los fines de verano allá. O sea, el verano en Perú va terminando ahora. Entonces, no sé por qué. Hoy eso no es nada espiritual, es lo más carnal más que todo. Hoy pensando, orando sobre las elecciones en Perú y de verdad lo que vino a mi mente no fue del Espíritu Santo ni fue nada de lo política, sino me desperté con el antojo para comer pan con chicharrones y camote con salsa criolla. Entonces no sé si eso vino de Dios o vino de mi carne, seguro que vino de mi carne. Entonces, pero no sé, me desperté hoy con el antojo de comida peruana, con un desayuno criollo. Hola Daniel, hermano, qué gusto verte conectado acá desde Argentina. Entonces estamos ahora Perú, Colombia y Argentina. Gracias a Dios. Ale, qué gusto verte. Ella está viviendo en Alemania. Re internacionales somos hoy día. Canadá, Perú, Argentina, Alemania. Entonces, acá estamos. Qué gusto verlo. Jessica, Rebeca, buenos días para ustedes también. Emocionados para estar con ustedes en el día de hoy. Vamos a hablar hoy día sobre la fe de Jesús o la fe de Dios, como dice la Biblia, ¿no? Pero no voy a decir más sobre eso hasta la hora de enseñar, porque lo que voy a compartir hoy día va a ministrar a muchas personas que han sentido que vivir por fe es algo difícil. Entonces vamos a ser libres hoy día yo creo que, de la lucha de fe, ¿no? Porque cuando Pablo dijo buena batalla de fe, eso es diferente de lo que a veces pensamos que es. Entonces vamos a ver eso hoy día. Buenos días, Gabriel, para ti también. Bendiciones. Buenos días, Laura. Qué gusto verlos conectando en el día de hoy. Hermana Rosario, saludos para ti también. Sé que Dios va a obrar hoy día. Dios nos va a hablar hoy día de una manera tremenda. Ya la gente va entrando y orando hoy día por mucho paz en el Perú, que el amor de Dios se trasciende polarización y tensión, y que el país estará en paz. Estaba orando por eso, ¿no? Como dije anoche con algunas personas, Dios ama el Perú y yo también amo el Perú. Entonces, deseo que el futuro será sano, próspero, seguro para la nación. Ok. Ok. Félix, buenos días para ti también, hermano. Siempre un gusto verte. Voy a repetir porque Félix va a apreciar mis comentarios porque sé que él es de buen gusto con respecto a la comida como yo soy. Que hoy día, no sé si es por las elecciones en Perú, desperté con el antojo de comer uh, los chicharrones con pan francés y camote frito y salsa criolla. Me desperté con eso. No creo que vino del Espíritu Santo el deseo. Estoy seguro que eso es la carne de Dustin
completamente, pero no sé, o sea, entonces Perú hoy día Perú está en mi corazón y también entre mis gustos hoy. Buenos días, Francisco, qué gusto verte conectado hoy día. Un placer siempre estar con ustedes, emocionado por lo que Dios va a hacer y obrar hoy día con nosotros. Amén, amén. ¿Y cómo están ustedes? Espero que todos estén bien, de salud. Espero que ya que el Perú está abriendo y ya más abierto, espero que sus trabajos y todo están recuperando bien. Estoy orando por eso. Hermana Blanca, perdón, Elida, qué gusto verte. Saludos para ti también. Dios es bueno. Hoy día después, terminando la enseñanza, hoy día vamos a tomar un momento de orar por milagros. Vamos a enfocar más que todo en salud, en sanidad, pero vamos a orar por milagros en general. Si es finanzas, protección, ¿no? Porque he cambiado un poco de lo que tenía planeado para compartir hoy. Tenía algo en la mente, pero la mitad de la semana por ahí, el Espíritu Santo cambió la dirección en mi espíritu. Entonces, hoy día vamos a creer juntos por milagros, porque estamos todavía en la temporada de la resurrección, acordando que Jesús ha resucitado. Y él sigue siendo el Señor resucitado. Los salmos profetizando sobre él en Salmos 24 dice que es el Rey de Gloria. Entonces, él es el Rey de Gloria, es resucitado y su poder de la resurrección está en nosotros. Entonces, no hay nada en nuestra vida que debe quedar muerto. Todo puede ser resucitado. Buenos días, Jorge Ardo, hermano Jorge Ardo, qué gusto verte. Te entiendo, hermana Laura, que por la indecisión y todo eso, ¿no? Por las cosas naturales, ¿no? Siempre es difícil, ¿no? En una votación, pero bueno, o sea, por ahí siempre seguimos la guía del Espíritu Santo en nosotros. O sea, el Espíritu Santo está en nosotros. Ninguno de nosotros tenemos una percepción de su voz 100% perfecto, pero somos sus hijos y parte de ser hijos es percibir su guía y seguir su guía. Y la palabra dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, pero en el griego dice ahí, esos son los hijos maduros, los hijos que están en una posición de madurez y de responsabilidad. Entonces el señal de que alguien va madurando como hijo de Dios es que su vida va a ser más guiado por el Espíritu y más gobernado por el Espíritu. Entonces, y eso es muy importante en decisiones sobre el futuro del país de uno. Hermana Heidi, qué gusto verte también. Un buenos días para ti también. Y si la pastora Herminia está ahí contigo también, un saludos y abrazo para la pastora Herminia también, ¿no? Siempre me acuerdo de ella, ¿no? Que nos visitaba desde Andoailas. Entonces, en 1 o 2 minutos por ahí vamos a arrancar porque siento que Dios va a hablarnos y ministrarnos algo muy especial en el día de hoy. Entonces, ¿quiénes más van entrando? ¿Quiénes más van entrando ahora? Y espero que todos estén bien, económicamente también. He estado orando, espero que, como había comentado, con las cosas que ya están abiertas, espero que han podido recuperar sus trabajos, la gente que no han estado trabajando. Y si no han podido, hoy día, cuando oramos por milagros en esa área, por oportunidades de trabajo o si hay dinero perdido, que eso se recupera, que Dios abre oportunidades, nuevos trabajos, ¿no? Y oramos por provisión y protección en esta temporada. Eso es algo que Dios ha puesto entre el liderazgo de IBFA de estar orando esas dos cosas en esta temporada.
protección y provisión. Ya, sin más preámbulo, vamos a entrar en la palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese día. Espíritu Santo, te doy gracias por darme otra oportunidad de compartir tu evangelio. Y como tu embajador hoy día, yo tomo autoridad sobre cualquier obstáculo en transmisión, en cualquier cosa, en cualquier distracción para la gente escuchando. En el nombre de Jesús lo reprendo, en el nombre de Jesús lo ato, en el nombre de Jesús yo desato tu paz, tu unción, paz en las mentes, paz en los corazones. Gracias, Señor, por mentes abiertos para recibir, corazones abiertos para recibir, que la rema de tu espíritu será plantado en nosotros hoy día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, como ustedes han visto, el título de hoy es la fe de Jesús. La fe de Jesús, porque muchas veces cuando hablamos de la fe, hagamos el error de pensar que vivir por fe es vivir por nuestra fe o vivir por nuestra fe individual. Y quiero mostrarles hoy día que por medio de la obra de la cruz, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo nos ha invitado a participar en la fe que tiene el Hijo de Dios, la fe de Jesús, que es una fe más fuerte, y es una fe sobrenatural, y es una fe que trasciende fe o creencia humana, es una fe que trasciende habilidades humanas, y es lo que nos va a capacitar en vivir en la vida de Dios. Entonces, vamos conmigo a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 1 hasta 14 dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Quiero que ustedes recuerden eso. La frase, el oír con fe. Entonces, quiero leer eso otra vez. La pregunta que Pablo está haciendo. ¿Recibisteis el Espíritu o la plenitud del Espíritu Santo en tu vida por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas, habiendo padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, y ahí la palabra maravillas también puede ser traducido milagros. Entonces estamos hablando acá del el poder del Espíritu Santo y milagros o maravillas. Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Okay? Ahora, esa palabra ahí, suministra, en el griego es la palabra donde nace hoy día la palabra coreógrafo. Y un coreógrafo es una persona que dirija una obra del teatro. Una obra del teatro. Y en ese tiempo, cuando eso fue escrito, un coreógrafo tenía dos responsabilidades. Fue la persona que dirigía la obra del teatro, pero también fue la persona que financiaba la obra del teatro. O sea, es la persona que patrocinaba la obra del teatro. ¿No? Entonces, la persona que suministraba la obra del teatro lo dirigía y lo financiaba. Entonces, Pablo está diciendo acá, para que tenga eso en la mente, aquel pues que suministra el Espíritu, al que dirija la operación del Espíritu y al que pagado, al que toma la responsabilidad por el mover y las operaciones del Espíritu Santo y hace maravillas o milagros entre vosotros.
¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así, Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Dios, hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley está bajo la maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mira, y porque la ley, por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe. Entonces, eso es tremendo revelación para el mundo evangélico, que intentar simplemente gobernar tu vida todos los días por los 10 mandamientos es una vida ausente de fe. Eso es revelación gratuita. Sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Excelente noticia acá. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibisemos la promesa del Espíritu. Entonces, la bendición de Abraham es simplemente la plenitud o la presencia del Espíritu Santo. Porque si tú tienes cuando el Espíritu Santo está en tu vida, tú tienes toda la plenitud de Dios. La obra del Espíritu Santo es mostrar todas las cosas que tenemos en Cristo. La obra del Espíritu Santo es revelar la persona de Cristo. El Espíritu Santo, digamos que Él es el administrador de todo lo que tenemos en el nuevo pacto. Entonces, la obra del Espíritu Santo es algo que haceremos por fe, ¿ok? Y la palabra dice, regresando al versículo 5, es que la ministración del Espíritu Santo y los milagros que Dios hace no vienen por las obras de la ley, sino por el oír de la fe. Y famosa escritura, Romanos 10 y 17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero eso está mal traducido en español, porque en griego la palabra Dios es la palabra Theos, pero la palabra para Cristo es Christos. Y en griego dice, la fe viene por el oír y el oír de Christos, la palabra de Cristo. ¿Ok? Y cuando regresas acá a Gálatas, en Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo está corrigiendo la iglesia y él está diciendo que ustedes han apartado de la gracia de Cristo. Ustedes han regresado a la ley, han apartado de la gracia que está en Cristo. Entonces, cuando Pablo está hablando del oír de la fe, está hablando del oír la palabra de Cristo. ¿Ok? Entonces, pero nosotros podemos decir, excelente, y podemos leer eso y podemos intentar inventar una fórmula acerca de la fe, ¿no? Que, ok, la fe viene por el oír de la palabra de Cristo. La obra del Espíritu Santo y los milagros vienen al oír la palabra de Cristo. Entonces yo me pongo a escuchar prédica tras prédica tras prédica para recibir esa fe sobrenatural. O me pongo a confesar la escritura en voz alta y lo confieso y lo confieso y lo confieso y lo confieso para mis oídos, lo escucho y eventualmente obtengo fe. Y no estoy en contra de las afirmaciones y conversar la escritura, pero eso, cuando caímos en eso, ya eso son fórmulas, porque eso es reducir la fe a una fe humana.
Pero nosotros no somos llamados de vivir por fe humana. Eso es lo sobrenatural del Evangelio. Es que nosotros no vivimos por nuestra propia fe o habilidad de creer como humanos. Nosotros podemos recibir la fe de Jesús. En la famosa escritura, Marcos 11, 22 a 24, donde dice, de orar y hablar a la montaña y será hecho, si hablas a la montaña, será movido y hecho en el mar, ¿no? Cuando Jesús dice, ¿no? En español dice, ten fe en Dios, ¿no? ¿no? Ten fe en Dios, ¿no? Orar, creer, recibir, famosa escritura. Pero ahí no dice en el lenguaje original, ten fe en Dios. El lenguaje original dice, ten la fe de Dios. Tener la fe de Dios, no tener tu fe, no tener fe humana, tener la fe de Dios. O sea, tener la misma fe que Dios mismo tenga. Entonces, creo que todos ustedes acá creen que Dios tiene fe. El Padre tiene fe, el Hijo tiene fe, el Espíritu Santo tiene fe. No simplemente ellos tienen fe. El Padre tiene una fe perfecta en el Hijo, Jesús. Jesús tiene una fe perfecta en el Padre. El Espíritu Santo es al que es el vínculo o el vehículo a través que esa relación entre la deidad existe. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre tienen fe perfecto porque son Dios, ¿sí o no? Y Jesús estaba diciendo a los discípulos, ten la fe de Dios. Bueno, por la mente natural eso parece locura porque Dios mío, ¿cómo es posible un ser humano puede tener un fe perfecto como Dios? Imagínate. Pero eso es una historia dentro de toda la escritura y eso es lo hermoso del Evangelio. Es que por el Evangelio, Dios hoy día quiere impartir su propia fe a ti. La razón de recibir milagros, de caminar en poder, no es simplemente tú intentando ir a creer, y hacer que mi fe se vuelva más fuerte, y vivir inseguro todos los días de tu vida, si mi fe es fuerte, si mi fe es débil, y cosas así. No, Dios quiere, Jesús quiere compartir su fe contigo hoy día. Y cuando Jesús, por medio del Espíritu Santo, comparte o imparte su fe a ti, tú vas a creer en una manera que es más allá de tu habilidad humana y vas a comenzar a dejar tu habilidad humana y experimentar la habilidad divina de Dios en tu vida. Oh, eso es buenas noticias. Entonces, con eso en la mente, vamos al último versículo de Gálatas, capítulo 2, los últimos versículos, porque acabo de leer Gálatas 3, donde Dios dice, el mover del Espíritu, la obra del Espíritu Santo está ministrado y los milagros vienen por el oír de la fe. 2 veces dice el oír de la fe. Romanos 10 y 17, la fe viene por el oír de la palabra de Cristo. Okay. Gálatas 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Veas eso. Pablo dijo, yo no vivo por mi fe, ahora la vida que yo vivo por la fe del Hijo de Dios. Tengo una pregunta hoy día. Tú puedes estar enfrentando situaciones que parecen imposibles naturalmente en tu vida. Quizás en tu salud, quizás en tus finanzas, y parecen imposibles. Y bueno, de buena hora quizás tú tomas autoridad, tú oras la palabra y todo eso, pero a veces sigues durando y tienes luchas con las deudas. Y eso es normal. Pero una pregunta,
quiero que ustedes piensen por un momento. ¿Tú crees que cuando Jesús está mirando la situación en tu vida ahora mismo, tú crees que Él está dudando? No. ¿Tú crees cuando Jesús está analizando todas las áreas de tu vida? ¿Tú crees que Jesús está dudando de sus propias promesas? Porque todas las promesas son sí y amén en Cristo Jesús. No, para nada, yo no creo. Yo no creo que Jesús está dudando de lo que Él ha dicho. No creo que Jesús está dudando de sus promesas, porque Él es Dios. O sea, Jesús no es simplemente un hombre, Jesús es el Hijo de Dios, Él es Dios, Él tiene una fe perfecta. La fe del Padre es perfecta y la fe de Jesús es perfecta. Entonces, el Padre no está dudando de su propia palabra. Jesús no está dudando de su propia palabra. Buenas noticias, ¿no? ¿Y cómo sería si tú podrías hacer la fe que Jesús tiene? Sería tremendo, ¿no? Buenas noticias. Hoy día puedes hacerlo. Hoy día tú puedes hacer la fe de Dios. Tú puedes caminar y vivir un estilo de vida basado en la fe de Dios. Eso, si me estás escuchando, eso puede cambiar tu vida. La palabra dice en Juan 17, 22 a 24. Eso es Jesús orando al Padre. Y está orando sobre su obra y está orando sobre la unión que él tiene con el Padre. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, Jesús oró para que nosotros podamos tener la misma unidad con el Padre que Él tenía con el Padre. Cuando Él anduvo en la tierra, Él solo decía lo que escuchaba de su Padre y solo hablaba o hacía lo que veía del Padre. Y Él está diciendo que nosotros podemos tener esa unión. 23. Yo en ellos, tú en mí, que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Jesús está diciendo, Padre, quiero que ellos estén donde yo estoy. En ese momento Jesús estaba en la tierra. Pero ¿qué significaba eso cuando Jesús dijo, yo quiero que ellos estén donde yo estoy? Jesús estuvo en la tierra, pero Jesús estuvo en el Padre, en unión perfecta con el Padre. Y Jesús estaba orando, Señor, yo quiero que ellos estén en esa posición en la cual yo estoy. Yo quiero que ellos estén, Padre, unidos contigo como yo estoy unido contigo. Y tengo buenas noticias para ti hoy día. Tú y yo, hermano, hermana, estamos unidos con el Padre como Jesús está unido con el Padre, gracias a su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Cuando Jesús murió, tú moriste con él. Por eso Pablo dijo, estoy juntamente crucificado con Cristo, mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y la vida que yo vivo ahora, vivo por la fe de Dios. ¿Por qué Pablo caminó en una dimensión tan sobrenatural? ¿Por qué Pablo operó tanto en milagros? ¿Por qué Pablo operó en un nivel tan alto de revelación? Yo entiendo que era un apóstol llamado para darnos la escritura. Porque Pablo entendió, yo vivo compartiendo la fe que Jesús tiene. Y mi fe natural como humano puede fallar, pero yo estoy compartiendo la fe del Hijo de Dios. Mi amor, por decirlo así también, puede fallar a veces. Yo puedo en mi humanidad sentir una ofensa, pero yo puedo caminar en el amor de Jesús, porque somos uno. Al que está unido con el Señor, un espíritu es con él.
estamos compartiendo su vida acá en esta tierra. Por eso, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. La fe es un fruto. La fe no es un músculo. Lo siento, la fe no, a veces la gente dice, la fe es un músculo y tienes que practicar y trabajar para que vuelva más fuerte, más fuerte. No, esas son obras muertas. Porque no, cuando tengas esa mentalidad, nunca sabes cuando tu fe es suficientemente fuerte. Y cuando las cosas no reciben las cosas como horas, vives inseguro, como Dios mío, o sea, quizás mi fe no fue suficientemente fuerte y quizás mi fe no es muy débil y quizás hay algo mal en mi relación con Dios y vives bajo condenación y vives muy introspectiva y vives súper insegura, pero eso no es la fe de Dios, eso es reducir la fe de Dios a un nivel humano. No, Señor, tú estás llamado a caminar en la fe que Jesús tiene. Y la fe de Jesús es perfecta. Entonces, el Espíritu Santo quiere simplemente impartir la fe de Jesús a ti. Y cuando digo impartir, no estoy hablando como Jesús está afuera y te da algo, no. Tú estás unido con Él. Entonces, Él quiere despertar o avivar esta convicción sobrenatural en ti para que tú no caminas en tu habilidad, sino en su habilidad. La fe es un fruto del Espíritu. Entonces la fe no manifiesta en tu vida, la fe de Jesús no manifiesta en tu vida por simplemente practicar rituales. Para caminar la fe de Jesús es necesario intimidad con la persona del Espíritu Santo. Si no tienes intimidad con la persona del Espíritu Santo, te quedas como cualquier musulmán, budista, judío, de cualquier otra religión que tiene su libro santo y lees el libro santo y intentas a aplicar las cosas del libro santo como si fuera mágica o como si fuera simplemente principios de vida. Pero nosotros tenemos algo mucho más que eso. El Espíritu Santo, por medio de la Escritura, quiere revelarte Jesús. Y cuando el Espíritu Santo te revela Jesús, Él te imparta su amor, su gozo, su paz, su paciencia, su benignidad y su fe sobrenatural. Y cuando la fe del Jesús glorificado, resucitado, está impartido a tu corazón, tú comienzas a hacer lo que no puedes hacer en tu habilidad humana. Tú comienzas a caminar en el poder de la resurrección. Gloria a Dios. Yo estoy feliz hoy día, ¿no? Voy a predicar hasta que yo mismo estoy lleno de gozo. Si ustedes no se gozan hoy día, yo me voy a gozar, porque eso es buenas noticias. Somos invitados a participar en la fe que Jesús tiene. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículos 1 hasta 3, dice que somos participantes en la naturaleza divina. Un fruto no tiene que trabajar duro para ser fruto. Un árbol de manzanas no tiene que trabajar duro para producir manzanas. ¿Por qué? Porque manzana es un fruto. Solo tiene que estar conectado con el árbol. Amigo, Cristo es el árbol. Cristo para nosotros en el nuevo pacto es el árbol de vida. Y Cristo está en ti. Eso es el misterio que fue escondido, pero ya ahora está revelado. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, si tú estás conectado con el árbol, vas a tener fruto. Si estás conectado con un árbol de amor perfecto, eso comienza a producir amor perfecto. Y si estás con el árbol que en su esencia es fe perfecta, tú comienzas a tener momentos donde estás accediendo fe perfecta. Y es en esos momentos cuando ves milagros. Porque cuando la Escritura dice, la fe viene por el oír
y el oír de la palabra de Cristo, la palabra ahí es la palabra rema. Y rema es la palabra que está inspirado por el Espíritu Santo. No es algo que fue dicho hace tiempo. Es algo que Dios está diciendo en el momento. Es una palabra por el Espíritu Santo en el momento. ¿Ok? Y cuando escuchas el rema, la fe de Jesús, que es perfecto, se activa en tu vida. Y ahí es cuando recibes milagros. Escúchame, estoy predicando algo que va a cambiar tu vida si tienes los oídos para escucharlo. Amigos, la fe es un don de Dios. Efesios 2, 8 a 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la gracia y la fe son dones de Dios. A veces nosotros caigamos en el error de decir la gracia es el don, lo que Dios hace, y la fe es lo que nosotros hacemos. O sea, la gracia es el parte de Dios, la fe es la parte nuestra. No, yo entiendo la intención ahí es para mostrar nuestra participación, pero no es así. La gracia es un don de Dios y la fe es un don de Dios. Entonces, la gracia es el favor y habilidad sobrenatural de Dios y la fe es la convicción sobrenatural de Dios. Y los dos son dones de Dios. Entonces, tú no puedes producir gracia, tú no puedes producir fe, pero esa fe para conectar con la gracia puede ser impartido por medio del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo imparte la fe de Jesús a ti, ahí es cuando abres las posibilidades. Ahí es cuando experimentas la habilidad de Dios. Ahí es cuando comienzas a caminar en habilidad para hacer cosas que tú naturalmente no puedes hacer. Ahí es cuando comienzas a hacer milagros. Ahí es cuando comienzas a hacer conexiones divinas y provisión sobrenatural. Cuando recibes la fe de Jesús por medio de la rema del Espíritu Santo. Entonces, para recibir la fe sobrenaturalmente de Jesús, porque hemos visto, no se trata de tu fe, se trata de caminar en la fe de Dios. Es clave oír. Muchas personas pierden milagros por no oír su milagro. Voy a repetir eso. Muchas personas pierden milagros por no oír su milagro. Espero si me estás escuchando hoy día, que estás escuchando por tu milagro, por el reima. Entonces, reima, 3 palabras en griega muy importantes. Reima es la palabra que viene del Espíritu Santo en el momento. Hay una palabra logos que a veces ha sido mal interpretada. Por muchos predicadores han mal interpretado diciendo que logos se refiere a la escritura, a la Biblia, lo cual no es cierto. La palabra logos siempre se refiere a Jesús y su encarnación. ¿Ok? Entonces, voy a mostrar algo. Reima es la palabra del Espíritu Santo. Logos es la persona de Jesús. Y hoy día, a la diestra de Dios, Jesús es tu sumo sacerdote. Y la reima es el Espíritu Santo ministrando lo que Jesús está hablando sobre tu vida. Jesús es el sumo sacerdote perfecto que ha sido tentado en todos los puntos. No hay nada que tú estás pasando hoy día en tu vida que Jesús
con lo cual Jesús no puede identificar, sentir o tener compasión o empatía. Y la rema del Espíritu Santo es el Espíritu Santo tomando la realidad de logos de la persona de Cristo y activándolo en tu vida. Ok, dos palabras griegas, rema y logos. La palabra ahora que viene del Espíritu Santo y logos la persona de Jesús, Dios expresado como Jesús. Pero hay otra palabra que se llama grafé. Y grafé significa la escritura. Cuando la Biblia dice en 2 de Timoteo 4 que toda escritura está inspirada por Dios, es la palabra grafé. Entonces, Jesús, por medio del Espíritu Santo, se revela a sí mismo en la escritura. Entonces, cuando tú escuchas una persona predicando el evangelio, cuando tú acercas la escritura no para buscar principios de vida, sino para encontrarte con el Jesús resucitado. Y cuando tú acercas la escritura para encontrarte con Jesús, el Espíritu Santo se ministra el rema que va a impartir o activar la misma fe de Cristo en tu vida. Y cuando la fe de Cristo está activada en tu vida, vas a hacer lo que no estás capaz de hacer en tus fuerzas naturales. Cuando escuchas una prédica, tienes que tener tu oído atento, porque si la persona está predicando Cristo, si está predicando la obra terminada de la cruz, y eso no es decir que toda prédica está acerca de la cruz, sino cuando tú escuchas cualquier mensaje que es cristológico, centrado en lo que hizo Jesús por nosotros, tienes que tener tu oído espiritual atento, porque el Espíritu Santo va a impartir la fe de Jesús a tu vida por medio de ese mensaje. Si me estás escuchando hoy día, espero que me estás prestando atención, porque el Espíritu Santo ahora mismo, mientras que yo estoy hablando, está impartiendo la fe de Jesús a tu corazón. Por eso hay algunos de ustedes ahora mismo sentados en su casa, se sienten una fe activando dentro de ustedes, se sienten una confianza que es sobrenatural. Eso no es tu confianza humana. Eso es la fe del Hijo de Dios activando en ti por escuchar el rema. Y esa fe hoy día es lo que va a causar que recibes milagros en tu vida, que causa que recibes sanidades, que va a causar que recibes libertad mental y va a causar que algunos de ustedes reciben trabajos y oportunidades divinas, porque por medio de la predicación de Cristo, el rema está impartiendo y activando la fe de Jesús en tu vida. Aleluya, amén. Dios está orando ahora. Entonces, cuando nosotros acercamos la escritura, porque somos personas que leamos las escrituras, tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos muestre Cristo en el texto. Y cuando ves Cristo en el texto, la fe de Cristo se activa en ti. Tu fe o la fe hoy en día no tiene que ver con principios, tiene que ver con una persona que tú tienes que conocer íntimamente. Si no buscas a Cristo en la Escritura, estás haciendo un acto religioso. Si escuchas prédicas para que alguien te dé 7 puntos para mejorar tu vida, 5 puntos para ser sano, 7 puntos para ser próspero, 15 claves para caminar en éxito. Tú puedes escuchar eso del psicólogo o cualquier otra religión. Pero nosotros no tratamos simplemente de principios. Predicamos a Él, Jesús, que resucitó de la muerte, y Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y en tu tiempo leyendo la Escritura, tienes que pedir, Espíritu Santo, muéstrame Cristo hoy día. Cuando escuches una prédica, Espíritu Santo, quiero escuchar a Cristo hoy día. Y cuando haces eso, el Espíritu Santo revela la persona de Cristo. Y cuando veas a Cristo, eso va a activar
la vida de Cristo en ti, la fe de Cristo en ti. Y ya dejas de vivir tu vida en tu habilidad y comienzas a dejar que Él vive su vida a través de ti y vives en su habilidad. Cuando Jesús está revelado hacia ti, el fruto es que Él será revelado en ti y el fruto es que Él va a manifestar a través de ti. Pero eso comienza en ver este texto, no como el manual de vida, sino el instrumento a través de lo cual la persona de Jesús está revelado. Y tú estás en Él. Entonces, cuando tú veas a Él, comienzas a ver tu verdadera identidad. He predicado largo hoy día, pero vamos a terminar con unas escrituras en Lucas capítulo 24. Es el perfecto ejemplo de eso. Los discípulos en el camino de Emaús. Lucas 24, primero 13 a 21. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Y iban hablando entre ellos, de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras que hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras que camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era que había de redimir a Israel. Mire eso. Ellos no podían discernir de lo que Jesús hizo era una obra de redención. Porque Jesús no obró como ellos pensaban que iba a obrar. Y ahora, además de todo eso, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Literalmente, personas judíos que fueran formados desde niños en la escritura del antiguo pacto que profetizaba sobre Jesús, que hablaba claramente que él iba a morir y iba a resucitar. Ellos no comprendieron, no fueron capaces de comprender lo que Jesús hizo en la cruz. Y cuando Jesús en su estado glorificado estaba parado frente a ellos, ellos no fueron capaces de verlo por su desánimo. Amigo, ¿cuántos de nosotros a veces leamos la escritura y igual tenemos desánimo? ¿Cuántos de nosotros a veces escuchamos enseñanzas y a veces quedamos totalmente desánimos? ¿Sabes por qué? Porque no estamos viendo Cristo en el texto y no tenemos nuestro oído preparado para escuchar Cristo en el mensaje. Porque ellos querían un Jesús que iba a venir y iba a ser como un guerrillero y iba a hacer, no sé, una revolución violento y tomar control del imperio romano y luego oprimir los opresores. Pero Jesús no hizo eso. Jesús vino como Cordero de Dios. Fue crucificado y perdonó el opresor y el oprimido, los dos, en su infinita gracia y misericordia.
y ahora estaba resucitado y frente de ellos, pero ellos no podían discernir a Cristo. Porque como Jesús había dicho a los fariseos, ustedes leen las escrituras, pero no me conocen. Ustedes no saben, las escrituras testifican de mí. Y tenemos la misma problema hoy día. No discernimos que las escrituras deben testificar de Jesús. Y la única manera que podemos experimentar la fe de Jesús en nuestra vida y ver el fruto de la vida de Cristo en nuestra vida es cuando discernimos a Él en el texto y cuando escuchamos las enseñanzas y prédicas, discernir a Cristo en el mensaje. Ahora voy a leer versículos 22 hasta 35 y de ahí vamos a orar. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre vosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y no hallaron a su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de ellos, algunos de los nuestros al sepulcro. Hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que las profetas han dicho. No era necesario que el Cristo pareciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces Jesús, todo lo que escribió Moisés, los salmos, las profetas, en este camino que duró 7 millas, en esta jornada de 7 millas, Jesús estaba hablando acerca de sí mismo por medio de la escritura. Él hizo que iba más lejos. O sea, Jesús lo llevó en una jornada más lejos para seguir revelando sí mismo en la escritura. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya han declinado. Entre pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo repartió y les dio. Entonces les fueron abiertos sus ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y le decían uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras que nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras, porque cuando Jesús por su espíritu está revelando a sí mismo por medio de la escritura, tú no simplemente estás escuchando puntos para mejorar tu vida. Hay una impartición del Espíritu Santo en el momento. Por eso sus corazones ardían. ¿Cuándo es la última vez, amigo, que tu corazón se ardía cuando veías a Jesús por medio de la escritura? ¿Cuándo es la última vez que escuchaste el evangelio y el Espíritu Santo causaba que tu corazón ardía? ¿Por qué? Porque Cristo estaba siendo revelado hacia ellos y iba a ser revelado en ellos. Los padres de la iglesia, los teólogos del tiempo patrístico, todos están de acuerdo, porque Jesús desapareció en ese momento, porque ellos tenían que aprender que cuando Cristo está revelado a ti, Él no solo está revelado con el Cristo que está contigo, sino que Cristo que está dentro de ti y que quiere ser revelado a través de ti. Entonces la escritura es el instrumento. La predicación del evangelio es el instrumento a través que el Espíritu Santo
revela a Jesús. Y cuando el Espíritu Santo revela a Jesús, la fe de Jesús está activada en ti. Y no es una coincidencia que Lucas capítulo 24 termina con las palabras de Jesús diciendo, para ir a Jerusalén y esperar para recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en la misma manera Jesús reveló a sí mismo desde la Escritura. Después de recibir el Espíritu Santo y ser bautizado en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo iba a seguir revelando Jesús de la Escritura hacia ellos. Y Jesús iba a seguir siendo revelado cuando ellos predicaban acerca de él. Entonces, la pregunta es hoy día, cuando tú acercas la Escritura, ¿estás buscando a Jesús o no? Y eso puede ser radical para ti, pero si tú lees la Biblia y tu corazón no está intencionado en recibir una revelación de Jesús, estás siendo simplemente un religioso leyendo un libro religioso como el musulmán o el budista. Porque eso no se trata de simplemente reglas de vida. Eso se trata de una persona que está vivo, que resucitó de la muerte. Y la fe de Jesús viene cuando el Espíritu Santo revela a Jesús. Entonces, yo quiero que ustedes comiencen a ver Cristo en la Escritura y escuchar por Cristo en los mensajes. Y hoy día has escuchado a Cristo. Y Cristo, el Hijo de Dios encarnado, resucitado, ha sido revelado entre nosotros hoy día por medio de su Espíritu. Aunque estamos en diferentes países, el Espíritu Santo está causando que tu corazón se arde, está despertando la misma fe, la fe perfecta que Jesús tiene, está activando en algunos de ustedes ahora. Y por eso vamos a orar ahora, y con la fe de Dios vamos a recibir habilidad sobrenatural, favor sobrenatural, acceder a las promesas de Dios en el nombre de Jesús. Si oran en lenguas ahí en tu casa por un momento. Padre, te doy gracias que podemos orar en el nombre de Jesús, que estamos unidos con Él y tenemos su vida. Y ahora, Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por toda persona que está escuchando hoy, en el nombre de Jesús, desato salud y sanidad y milagros. Yo reprendo enfermedad ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por el poder de resurrección manifestando desde la cabeza hasta los pies, Señor, en el nombre de Jesús. Que toda enfermedad se acaba ahora mismo. En el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por los pulmones, por gente con problemas respiratorios. Ahora será sanado en el nombre de Jesús. Shima Karamaha. Hay una persona, estoy orando ahora, no sé si la persona está viendo o va a ver eso, una persona que tiene algo en tu pulmón, es algo, lo que veo es como algo, como un daño a tu pulmón. No sé si es una enfermedad o algo, pero veo una imagen como si fue un rayo X y hay algo como dañado, marcado en el pulmón. En el nombre de Jesús, yo hablo eso y digo, serás sanado. En el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de enfermedad, vas a vivir y no morir y proclamar las obras del Señor en el nombre de Jesús, que su pulmón será sano y comienzas a respirar en el nombre de Jesús. Oro por el cerebro, por alguien que tiene como un tumor, a recibir un diagnóstico de un tumor en el cerebro, que desaparezca ahora mismo en el nombre de Jesús. Desaparezca en el nombre de Jesús y será sano en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por sanar tu gente hoy en día, por sanar tu pueblo, sanar tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por milagros financieros, por toda persona que ha perdido su trabajo durante la pandemia. Yo te doy gracias, Señor, por oportunidades sobrenaturales. Tú abres puertas que ningún hombre puede cerrar, Señor, en el nombre de Jesús. Y tú cierras puertas que ningún hombre puede abrir.
Hay una persona escuchándome hoy que una puerta ha cerrado en tu vida y es un trabajo. Y un trabajo que ha cerrado una temporada de tu vida profesional, como ha terminado, como has estado trabajando en un sitio por mucho tiempo y la puerta ha cerrado. Pero Dios te dice hoy día, la puerta está cerrada y no va a abrir. Tienes que dejar de llorar por lo que has perdido, porque yo quiero abrirte algo nuevo y algo que para ti ha sido inesperado. Algo que ha sido inesperado. Dios te va a darte una sorpresa que tú no esperas. Entonces Dios te dice que secas tus lágrimas, alzas de tus ojos hacia mí y vas a ver lo que voy a abrir en tu vida. Gracias, Señor. Yo oro por esta persona hoy día. Ayúdalos, Espíritu Santo, en secar sus lágrimas, en levantar su cabeza de las cosas naturales hacia su ayuda celestial, Señor. En el nombre de Jesús. Declaro que las personas de esta iglesia son bendecidas, son altamente favorecidas y profundamente amadas, que caminan en salud. Te doy gracias por Perú hoy día, Señor, por elecciones en paz y en tranquilidad, por tu amor fluyendo desde tu iglesia hacia la sociedad, que la iglesia será unida independiente de divisiones en la sociedad, y que la iglesia peruana se enseña la sociedad en no dividirse, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a pasarlo ahora a la hermana Rocío para hacer algunos comentarios y hacer la ofrenda. Buenos hermanos, buena palabra, amén. Para ahí meditar y si has recibido algo en tu corazón, abraza eso. Si Dios te ha hablado, si Jesús te ha hablado en tu corazón en esta enseñanza, en esta prédica, abraza eso. Y así es como de verdad vamos creciendo, ¿no? Vamos conociendo a Jesús, es la única forma, eso es cierto. Si no vas a la palabra con la intención de conocer a Jesús, de que Jesús sea revelado a través del Espíritu Santo, no hay otra manera de poder seguir creciendo, y el crecimiento va a venir de manera natural, esa es la verdad, ¿no? Sin esfuerzo, ¿no? Sin estar tratando de hacer algo, no, eso viene de manera natural. Bueno, ahora es tiempo de que tú dispongas tu corazón, escuches al Espíritu Santo y puedas adorar a nuestro Dios a través de tus ofrendas y el porcentaje que tú quieras sembrar, ¿no? En el reino de Dios. Dispón tu corazón, lo que Dios te hable, lo que el Espíritu Santo te hable, obedece, hazlo. Ya saben que ahí está la cuenta que por ahora está en nombre de nuestro hermano Jorge Tangalaya. Ahí puedes sembrar para la iglesia. Y si esta enseñanza, las enseñanzas que tú ves en el Facebook, te parece que pueden bendecir a alguien, te animamos a que las puedas compartir con otras personas, ¿no? Las puedas reenviar, compartir a gente que tú creas que realmente van a poder ser bendecidos con la enseñanza y la palabra que se está dando a través de cada domingo aquí en nuestra iglesia bíblica de fe. Te animamos a que lo puedas hacer, así también otras personas pueden ser bendecidas, amistades, qué sé yo, no familiares de repente. Entonces te animamos a que puedas compartir estas enseñanzas y las puedas reenviar quizás. Bueno, ha sido un buen tiempo con la palabra, ya saben, seguir orando por nuestro país. Y bueno, escuche la voz del Espíritu Santo para poder ir y votar en este día, ¿no? Es un día trascendental para nuestro país, para nosotros, y sabemos que Dios ama el Perú, así que creemos que todo va a salir para bien para nuestro país. Dios los bendiga, que tengan una semana bendecida y sobrenatural, y conociendo a Jesús a través de su palabra y lo que el Espíritu Santo nos esté hablando durante esta semana. Dios les bendiga.